Me gustaría llamar ahora al escenario a Leonardo de la Torre. Compañero en Is Global, que nos va a dar la conferencia de clausura, la ponencia de clausura de las jornadas, sobre la generación y utilidad de procesos participativos. Adelante, Leo. Muchísimas gracias, Julio, querido. Y muchas gracias a todos por la paciencia. Em, em, Obviamente traigo el tiempo aquí como prioridad y además el deseo de hacerlo más ligero, pero con trampa. Y entonces, como dicen, vamos a empezar con un vídeo. ¿Estamos largos, maestro? Es ese de inicio. Primicia, lanzamiento en este instante. Chaga es hablar de deuda pendiente. Es un problema multidimensional, muy complejo, y es difícil llegar a cubrir todas las necesidades en forma independiente. La cooperación sirve de mucho. El hecho de ir a trabajar en una zona históricamente aislada y abandonada, por así decirlo, como es el Chaco, y donde realmente el problema de Chagas es un problema serio, de dejar capacidad instalada en esa zona, tanto como recurso humano, también infraestructura, es de vital importancia. Contar con herramientas, contar con guías, fue demasiado importante porque nos facilitó muchísimo como para empezar a poder atender a los pacientes con Chagas. La implementación de un buen laboratorio para un buen diagnóstico es esencial. Podemos llevarle más a la gente para el tratamiento oportuno, para el diagnóstico oportuno, para que nuestra población al menos pueda ser tratada. No rechazo nada de eso, del proyecto para nuestra familia. Van a saber más eso, la capacitación, o sea, conocimiento de la intervención de la mal de Chagas. Cuando época del viento norte, por ejemplo, siempre cae Pichula. Mira, otra cosa, acá la gente de pueblos originarios simplemente quería saber cuál es la enfermedad. La chicha, ya de vos a su tiempo, oye, mani de España de me gustaría que empezar por los chicos. En la institución, todos los viernes, acerca de salud. ¿Usted querría un material? Un material. Para la edad de los niños, de 1 al 6º grado. Un material impreso o audiovisual, pero tiene que haber también un proceso pedagógico que acompañe ese material didáctico. Y ahí los jóvenes agarran y ahí ellos hablan. Baila testeo dice, pende cuame pende kutu imita, oye nos está pende una gota y pende rugu, ja oye la test pe 11 2 rayitas en lo positivo, 1 rayita en negativo. Bueno, el reto es de poder seguir avanzando. Lo que se está trabajando, por ejemplo, en el Chaco, en la zona del proyecto, poder replicar en otros lugares e ir mejorando. Yo personalmente quisiera que el proyecto siga. Gracias. Imágenes de Aleix Cabrera y de Nico Granada, que estaba editando allá en Paraguay. Concepción de equipo con Elizabeth, con Sofía Ardiles, con Irene y con todo el equipo de Paraguay. Muchas gracias. Habrá, si hay tiempo, si soy ágil, algún tiempito para otra primicia. Pero bueno, sí, ahora no está... Ahora, gracias, maestro. En este mismo pueblo, en esta misma comunidad, Casanillo, en el Chaco paraguayo, Azúcar le llaman al promotor de salud, que es un verdadero crack, Agustín. Hace tiempo que no veía tanta valoración de gratitud en una comunidad por la cantidad de partos que este señor y Valeria, la licenciada, llevan adelante en muchas situaciones de falta de comunicación para llegar al centro. Azúcar tenía mucho que decir en un taller sobre cómo comunicar salud, por supuesto. Es decir, sin Azúcar no se podía hacer el taller. Sin él
y sin los demás. Esta es la noción. Y con esta idea, en este mismo taller es donde este señor dijo, cuando baja el viento norte, citando casi a Mercedes Sosa, las vinchucas entran, o el calor hace que entren. El conocimiento el vector lo conocemos. Lo que nos queríamos saber, 100 años de pregunta, es ¿qué pasa con la enfermedad? ¿No? Y en qué procesos entra y en qué procesos podemos contar o debemos contar con quienes, y aquí arrancamos la charla, a quienes no se les reconoce su agencia. Es decir, la capacidad de, siempre lo repetimos, de transformar las estructuras. El agente es aquel en cuyos actos hay capacidad de transformación, como hace Azúcar con muchas vidas semana a semana. Entren a su estado de WhatsApp y hoy parto exitoso a las 3 de la mañana. Yo no sé qué hago en mi vida que algún día tenga que ver algo útil, como lo que hace Azúcar, digamos, que está haciendo partos. Reconocer la agencia es la base de un proceso de co-creación. Si no reconoces que el otro es un agente que tiene méritos en su trayectoria, no estás en condiciones de co-crear. Tú te consideras siempre desde una posición paternal, incluyendo para salir en la foto, para decir que lo haces, pero no haces co-creación si no reconoces a la agencia. Y esa base tiene que ver con otra noción que también es muy radical en Chagas y la repetimos siempre, disculpen que sea repetitivo, que es si el pasado es un espacio vaciado de agencia, no había información, como decía ayer Etienne, los vecinos de la casa, sin información sobre la enfermedad o sobre los riesgos, o sin capacidad para cambiar vivienda, o sin capacidad para garantizar alimento, sin esa capacidad para generar cambios, a veces por limitaciones estructurales, el presente y el futuro puede ser un espacio en el que se recupere con mucha agencia el tiempo perdido. Es decir, si recordamos, y esto me voy a otro proyecto, porque del Chaco paraguayo pasamos al Chaco boliviano, y este corresponde al proceso que llevamos adelante en la Alianza East Global Novartis. De hace unas semanas también, gracias a él, organizamos el taller en Villamontes. No sé, aprecia muy bien, pero este es nuestro elemento, los talleres con 10 inteligencias tomadas en serio para co-crear una idea clara que no se puede generar desde la periferia política o, como diría Mariana San Martín, incluso ideológica o de distancias severas respecto a la gente. Si está ahí, es decir, no necesariamente, pero si se escucha, se recuerda lo que decía Max Weber. Entender que la acción social, esta de la gente, tiene dos importantes características. Una es la motivación, decía, no todas las acciones son sociales, aquella acción motivada, voluntaria, de ahora voy a hacer un cambio, no la hacen las personas, no somos todos agentes. Hay personas que son agentes cuando hacen este tipo de cambio. Y el otro es la valoración que le das a esa acción. Si un proyecto no entra en coincidencia con las prioridades de un colectivo, jamás va a ser apropiado en todos los sentidos de la palabra, jamás va a ser apropiado. Entonces, nosotros creemos que reconocer la agencia y encaminar el proyecto solamente en función a la acción y a las motivaciones es la clave de un proceso de participación. Se puede contar más rápido. Saltamos a Barcelona, donde gracias a un proceso de mucha trayectoria y gracias a muchas instituciones, pero sobre todo gracias a la paciencia de Kim y del equipo aquí, el tiempo como vamos, logramos entender que hay procesos en escala. Llegamos, aquí está en la sala Irene Mamani, del proceso Voces del Chagas, que hace un año nos permitió, cerrando el taller anterior, lanzar 3 vídeos. Ese proceso fue solo posible porque estaba Irene y junto a ella un colectivo de pacientes que dejaron de ser pacientes para demostrarnos que son actores invitados a la mesa y que en ese proceso venían de otra vaina que se llamó Pasa la Voz, que fue un proceso muy sencillo del que hablaremos a continuación. Y entonces solo lo uso como ejemplo para decir que hay madurez y pertinencia. No siempre podemos llegar con la noción, como nos ha pasado a él y lo confesamos en alguna colectividad, en alguna comunidad en Paraguay, diciendo vamos, proceso participativo. No en todos los círculos ni en todos los contextos se puede activar con grupos maduros, maduros en cuanto a confianza, a generación de confianza, a generación de acuerdos. Es un proceso paulatino, pero cuando un grupo es empoderado por sí mismo, ha sido tomado en serio,
con ese grupo podemos luego exponencialmente hacer, incluso en el espacio social transnacional, que lo que se genere aquí sirva en otros contextos, ¿no? O sea que, pero eso es con cierta noción de grado. Y así como estaba Irene, podría haber estado Emilia, que fue una de las protagonistas de los vídeos de Voces del Chagas. Y volviendo a lo grado motivacional, te complico la vida, Argos, y lanzamos el segundo videito para volver otra vez al centro, que yo sé que es un paso para atrás, que es un vídeo que con el apoyo de la Alianza Is Global Novartis también lanzamos hoy. Este es un vídeo que la narración va en inglés, nos disculpamos por eso, pero también lo lanzamos porque queríamos agradecer 2 procesos en desarrollo y contarles quiénes son los actores, cómo motivamos, con qué tipo de productos nos pide el proceso participativo motivar. Y esto no es lo que vamos a mostrar en comunidad, esto es un producto hecho para este público, el público externo. Ahorita hablamos de públicos internos y externos, pero ya que estamos, lo lanzamos. El segundo entonces, por favor, y la luz. Tuve de muy niño una fractura que pasó los años y bueno, iba sintiendo dolores de cabeza. Yo casi no lo tomaba importancia. En casa ya hace un simple dolor, se va a pasar, pero... Over time, headaches became increasingly severe and frequent. Luis also experienced chest pains and occasional fainting. He was referred to a hospital where he was diagnosed with Chagas disease, an infection transmitted by triatomine bugs. Tenía los ritmos cardíacos muy bajos. Seguía mi vida, mi actividad, trabajaba y ya me sentía un poquito ya cuando trataba de, por ejemplo, de hacer alguna actividad de física, de jugar fútbol, me sentía cansado, o tal vez ya sentía dolor de pecho, pero yo no sabía por qué. Luis's health condition deteriorated and the disease took a heavy toll on his heart. He had developed chronic Chagas cardiomyopathy, which caused his heart rate to drop to dangerously low levels. Doctors told him he needed a pacemaker to help regulate his heartbeat. Sí o sí necesito llevar un implante, que yo tampoco no sé qué era implante. Era, digamos, tenía miedo de hacerme el implante, al mismo tiempo también decían que costaba mucho dinero, que nosotros no contábamos. O sea, yo más pensaba, digamos, ya mi vida aquí se acabó, no puedo más. ¿Qué voy a hacer sin dinero? Reina Plata, an activist from Yacubia, mobilized support from the community and connected Luis with a Bolivian foundation so he could have his pacemaker surgery in 2016. La gente me han ayudado mucho y eso nunca lo olvido de hoy en día. Que estoy muy agradecido con tanta gente, así como doña Reina. No quería yo cerrar mis ojos, no quería morir ese momento yo. Pero yo quiero que me dé una sola oportunidad. Yo no puedo acabar acá, dije. Mis hijas allá, a Cochabamba, de 3 días llegaron. Y es lo que me entró una fuerza de querer vivir. Hoy en adelante mi vida ha cambiado y va cada día que levanto con unos ánimos de dar gracias por lo menos que respiro, de poder charlar. Heart surgery is unaffordable for many people in Bolivia. Many therefore endure their pain without hope or dreams. Tengo un corazón muy tranquilo, solamente está ahí el implante, me está apoyando, él me levanta. Estoy infinitamente agradecido con la vida, con lo que Dios me da y las personas también que están día a día. Esa es mi historia de mi vida. Gracias, Argos. En los minutitos que quedan, gracias, también producción de Eli en campo con las imágenes de Nico Granada y editado por el equipo Novartis, lanzado ahora en primicia. Decía, con estos actores, con esta capacidad de agencia reconocida y con estas ganas de no fallarles, porque eso ya faltaría, ¿no? ¿Cómo hemos hecho los procesos exactamente? Les presento solo como ejemplo el de
como primer ejemplo voy a traer 3 o 4, pero muy rápidos, de un ciclo. Lo más importante en este ciclo son unas cuantas palabras mágicas, ¿no? Unas cuantas palabras que voy a ir citando. Este es el de Voces del Chagas, que nosotros teníamos una necesidad identificada y un grupo de actores identificados. Emilia, Irene y todos los otros protagonistas del proceso. Sentamos en la mesa y les dijimos, tenemos capacidad de responder ahora a ese pedido que se nos viene haciendo. Implicación, el deseo de implicación no era nuestro, era de este colectivo. ¿Cuándo hacemos algo? ¿Cuándo más talleres? Hagamos algo, ¿no? Y cuando les preguntamos, luego la siguiente fase, y esta es fundamental en un proceso participativo, es la definición de objetivos, que no se hace en un centro de investigación con objetivos en distancia respecto a los intereses del colectivo, sino junto al equipo. Esto es fácil decir, pero imagínense ya en qué tipo de investigación se puede gestionar unos objetivos de manera abierta. Si quieren ir por un lado, por ahí vamos. Si el colectivo pide ir por otro, pues tener el valor de ir por ese lado. Y esto es un músculo que no todos los jefes y no todos los equipos aceptan, pero se puede. La primera palabra mágica, validación, a cada rato. Ayer hablaba Etienne del vínculo continuo, laboratorio-campo, laboratorio-campo. Hay otro fluido de vínculo que es propuesta-validación, propuesta-validación. Uno se puede creer el iluminado, pero si eso no está validado, y siempre la validación cambia, y uno asegura que lo tenía, que no, la validación cambia y hay que tener todo un proceso de aguante y de paciencia y de respeto al proceso como para que esa validación te haga cambiar el objetivo o te haga cambiar el flujo de lo que ibas haciendo. Entonces ellos en este caso decidimos, Irene lo recordará, 3, generar vídeos que pudieran viajar de manera directa a través de las redes sociales para desestigmatizar. Ellos dijeron, aquí podemos actuar en el espacio social transnacional, es decir, aquí y allá, desde Barcelona para sus comunidades de origen, y estos 3 vídeos fueron su objetivo, pero si ellos se decidían jugar en un proceso en la primaria aquí en Barcelona, o jugar en otro porque tenían otras prioridades, o jugarse por los marcapasos, que casi se deciden a hacer una cruzada por enviar marcapasos justamente de segunda mano al Chaco, decían, ¿y si vamos por esa? Y hubo un debate y al final dijeron, vamos a ser más gravitantes con esto, pero por donde fueron, ahí teníamos que decidir nosotros. La búsqueda de soluciones en este caso fue juntarnos, tener la suerte de juntarnos con el equipo de Drasanas experimentado en la creación de material didáctico. Ellos trajeron a Jordi, no sé si está ya en la sala, pero fue también otra ventaja de este proceso, y trabajar con ellos para generar esas respuestas. Luego viene el desarrollo, en este caso son talleres, y no importa cuántos, pero lo importante es que hubiera validación, validación, validación. Al 6º taller nos dimos cuenta que los 4 varones nunca hablaban, nunca decían nada. El espacio estaba monopolizado por las compañeras. Taller exclusivo con los varones. Se murieron de ganas de venir las compañeras, pero solo estábamos los 5 tipos. Ahora sí, ¿cuál es qué voz tenemos aquí que decir? ¿Qué hacemos? Los 5 estamos callados. Y se decidió que Walter, un compañero nicaragüense, que enseguida llega porque con los de voces nos vamos luego a la celebración, iba a tomar la palabra y pidió ser uno de los testimonios para explicar por qué nunca le había contado a su hija que era portador de Chagas, ni siquiera a su hija, ¿no? Entender eso. Pero bueno, este fue un proceso. Sé que el tiempo se va y que necesitamos imaginar, entender que a medida de cada contexto y a medida de cada grupo de actores, el proceso se ha de adecuar. Vuelvo al Chaco para enseñarles un proceso desde el comienzo con poblaciones en las que teóricamente no venimos trabajando con esa antigüedad. Y esto es Villamontes, nuevamente en el proceso que llevamos ahora adelante con la Alianza East Global Novartis allá al Pilcomayo. Este es el taller cuyas fotos les había enseñado antes con la población Villamontes urbana, pero este es un taller con población indígena Huenayec que nos pedía otro tipo de aproximación y que nos enfrentaba a otro tipo de fantasmas de nuestras previsiones y nuestra falta y nuestro apuro y nuestra necesidad de quererlo sacar en tiempo y entender los tiempos que requería ahí el trabajo. Y este es un taller inédito en el Chaco con población menonita que también manifestó su deseo de generar un proceso participativo con limitaciones. Con ellos, hay que llegar hasta donde están ellos, les presentamos el ABC de cómo lo estamos haciendo o cómo lo proponemos. Y entre paréntesis entran, Monse, si me permites, momentos en los que en el proceso de EULAC, si viene,
también con adaptación, cómo lo vamos a hacer en un proceso dual Chagas-Leishmania, pero siempre con el mismo grupo. En primer lugar, hay antecedentes. Si se reconoce de dónde viene el deseo de invitar a la gente, que eso sea auténtico, ya vamos a mencionarlo más adelante, que no sea un uso utilitario de la palabra participación, que eso es como la aberración más grande. La aberración ética más grande es decir, estoy haciendo un proceso participativo y seguir manejando tú los hilos y no estar abierto de verdad a los cambios que ese proceso te pueda dar. Entonces, el proceso que nos ha traído en este caso, en el de Novartis, era un proceso iniciado en 2021 y entre paréntesis pongo el que será en un proceso que viene sin antecedente y entonces aquí entrará investigación, entrará una CAP, una línea base de lectura histórica, entrará una CAP y unos grupos focales para antes de reunirnos con el colectivo decirles estos son los hallazgos que traemos, por ejemplo, en la relación con la leishmania o con el brote de leishmania, pero luego de iniciar investigación viene la clave que había dicho, validación. En el caso, vuelvo al de la alianza Novartis Global, les decimos, ¿quieren o no quieren lo que habían dicho que era prioritario? En 2021 ellas dijeron una campaña de educación y empoderamiento comunitario, así la llamaron y este era el pedido. Ser absolutamente transparente en la aparición de novedades. Los colectivos nos perdemos ahora y el financiamiento ahora te dice, ahora tiene que tener este colectivo, este componente y este otro. Y no volver al terreno sin decir, adaptamos la novedad que se nos está pidiendo desde la fuente financiadora. ¿Esto sigue siendo de prioridad para ustedes o es solo una urgencia nuestra? Una vez que hay acuerdos, pasamos a la definición de objetivos. Estoy hablando de procesos de intervención, de procesos en los que se va a tratar de generar, por lo general, acceso o potenciamiento del acceso. Hay procesos de investigación con implicación comunitaria y las líneas a veces se desdibujan en lo que llamamos investigación-acción. Hay otro proyecto, hay otra metodología para empezar un proceso de investigación desde una pregunta de sociedad civil, pero si lo complicamos ahora, perdemos el hilo. Estamos hablando de procesos de intervención en los que queremos responder o incluir o realmente incluir comunidad. Entonces, aquí se definen objetivos y ahí vienen otras palabritas mágicas. Se hace un acuerdo colaborativo, es decir, se le puede llamar de mil maneras. Nuestra propuesta desde el proyecto Inspires era llamarle acuerdo colaborativo. Hay mucho miedo a firmar documentos en esta etapa, pero es mejor firmarlos ahí, anticipar barreras, anticipar problemas y generar, o si no, un acuerdo oral que quede en actas de la colectividad, de la comunidad. Vamos a hacer esto entre todos, establecer las bases con comunidad y establecer ahí otra palabra clave, las bases del que se va a llamar mandato evaluativo. Al final de todo el proceso vamos a evaluar, pero no en función a los criterios que traemos desde el centro, sino en función a los criterios que ustedes identifican como las prioridades o a un acuerdo entre ambos criterios. Ese es el mandato para la evaluación posterior. Quedan 8 minutos, creo que lo vamos a lograr. Luego, ahí definir un plan de comunicación. ¿Qué se va a hacer para los públicos internos, que son la clave del proceso? ¿Y en qué momento se va a soltar comunicación a los públicos externos? Lo importante es que jamás se haga lo externo sin lo primero. O sea, para validar una historia, para poder presentar las imágenes del Paraguay, ha habido un proceso en el que se han devuelto las fotografías y ha dicho, así vamos a comunicar. Y eso, si se traiciona eso, después no se puede hablar. En cambio, si tienes actores que dicen, ¿sabe qué? Haga toda la que pueda, porque toda la difusión que pueda va a traer más para esto que tenemos, es cuando se han dividido las aguas claramente al inicio del acuerdo para incluir también el plan de comunicación. Primero lo interno y luego los procesos externos. La implementación, que esto se dice fácil, con implicación comunitaria. Aquí cada proceso es hijo de su padre y de su madre, pero la palabra de moda es co-creación, pero esto es muy europeo, que se pase ya de una vez de moda y volvamos a los nombres reales que tiene esto hace tiempo: proceso participativo, implicación, acuerdo, compromiso, como sea, pero en el proceso de las voces del Chagas fue una ronda de talleres de validación. En el proceso de Novartis o en el de EULAC será lo mismo. Se avanza, se definen objetivos, se genera
por ejemplo, para potenciar el acceso, una lista de IEC, de materiales que van a potenciar eso. Van a ser 3 vídeos, va a ser trabajo en radio, va a ser ¿qué? Va a ser trabajo en las escuelas, como nos están ahora problematizando a actuar. Por eso vamos a hablar, Etienne, de lo que te decía ayer. Y va a ser esto, pues luego eso se valida en la siguiente, y cuando se hace una primera propuesta de haber entendido lo que se quería poner en el material co-creado, se trae la primera versión hecha por el diseñador contratado o por el videasta, no se suelta si no se vuelve a ver. Y si se dice, esto hay que cambiarlo, esto hay que corregir, o así se va a potenciar más. Y luego, apoyos según el proceso viene, al final, esto lo he contado muy rápido, ¿no? El proceso 5 es el año largo, son los 2 años largos. Pero no se cierra si no hay evaluación con los actores. Evaluación en función, habíamos dicho, al mandato evaluativo, y luego ya diseminación interna y externa, y narrar una historia ya para una posible réplica. Hablar a autoridades, hablar a más financiamiento y decir, contamos una historia redondita y nuestra, ahora sí la podemos compartir, pero no antes. Les decía, imaginemos esto en un servicio, no hay tiempo porque ya en este taller he tenido la suerte de poder hablarles antes del Pasa la Voz, pero imaginemos en un servicio que quiere potenciar o retomar su acceso a personas que puedan potenciar el trabajo, como fue en su momento el nuestro. Solo fue escuchar lo que ya funcionaba, el verdadero flujo de realidad, porque habíamos preguntado en el cuestionario de cribado, ¿cómo ha llegado usted aquí? Y más de la mitad de la gente dijo gracias a un familiar o amigo. Y es solo potenciar eso. María Jesús dijo que se llame Pasa la Voz, y se llamó Pasa la Voz, y la sala de espera era todo. La sala de espera potenciada con un verdadero acceso para la programación de primeras visitas, es decir, que no sea esto de te genero angustia porque el Chagas lo puedes llevar ahí o habérselo pasado a tu hijo, pero tu primera visita va a llegar en 3 meses si vas. No, generar un canal real como para que la persona comunicada se programe a sí misma o programe a su gente en una primera visita a tiempo real, en 2 semanas, 3 semanas, y luego se generan estos procesos que ya en su momento describimos. Ella trae estos 2, una negativa trae estos 2, pero trae a esta paseña positiva que trae a esta potosina, la paseña negativa, pero esta trae a esta potosina, esta también es negativa, pero por todo lo que hemos tardado para llegar a un nicho de positividad, cuando tengamos a este otro en un tiempo pequeño, el Pasa la Voz, como Kim nos hizo ver, nos ayudó a generar una red de llamados, solo partiendo desde la consulta, pero abriendo espacio al proceso de reconocimiento de agencia, facilitando para que los agentes trajeran a más agentes con lo que requerían. Esta es una diapositiva en inglés de un paper en eterna espera de publicación por el que me va a ejecutar ahora alguien con razón. Pero Kim me dijo, comparemos los tipos de, cuando todavía no sabíamos ponerle el marco de un proceso participativo y decíamos cómo potenciar el acceso para un servicio. En un lado, la intervención masiva, que es súper eficiente, vas con un bus, te plantas en la celebración boliviana de Barcelona, generas esto, y le reconocíamos sus números grandes, todos estos beneficios, pero no le encontrábamos el potenciamiento de agencia. Decíamos a las personas, las has pillado una celebración, eso no va a generar cambios, sí, hazme la prueba. Y decíamos, en el otro lado, un in-depth programa de capacitación, que es como la máxima inversión para generar pacientes expertos, el máximo respeto a un proceso como ese, como lo hemos charlado con Jordi 1000 veces, pero con los riesgos. Solo capacitas 8 formadores y en un año, con estos flujos de migración en procesos, se nos pierde mucha de la capacidad invertida. En el proceso de Pasa la Voz, que creíamos el nuestro hecho a nuestra medida, se potenciaba y se trataba con respeto al paciente, se lo convertía en actor con una capacitación rápida y se seguía el track de las primeras visitas que traía. Esto es el más sencillo de los procesos participativos al interior de una consulta, y de esto empezamos nosotros. Pero todo iba igual, ya entendíamos que no pasaba nada si no había la mesa de evaluación aquí al frente en la segunda planta. Ahí está Irene. Aquí está Irene, guapa, en 2015. Ya, estás mejor ahora todavía. De otro proceso a Zaragoza, que ya no hay tiempo para contar, pero este fue con ayuda europea. Solo quería mostrarles el dibujo porque si no hubiera sido por esas mesas de co-creación en el Hospital Lozano Blesa, jamás hubiéramos entendido lo que ahora escuchamos en muchos foros,
la necesidad de volver a explicar la diferencia entre infección y enfermedad y el por qué no dar un diagnóstico vinculándolo a la enfermedad y generando la vinculación de Chagas, muerte, que genera todo eso, el bloqueo a la acción. Pero esta cuestión tan sencilla no la habíamos entendido hasta pedida por un proceso participativo. Tuvimos luego la celebración respectiva, pero fue luego de haber generado, a petición de la Asociación Raíces Andinas de Zaragoza, cuyas personas nos están siguiendo ahora online, que el hospital abriera una consulta en Chagas, y lo hizo abriendo espacio para que la comunidad controlara si era efectivo o no el proceso. Aquí hay no voy a leerles esto, pero si alguien quiere luego extraer el correo de esta otra forma de implicación que tiene que ver con la toma de una pregunta para la investigación desde una demanda social, que nosotros en Europa lo hemos explorado desde la metodología Science Shop, pero ahora nos sacaría de foco, pero es cómo de radical puede ser la implicación comunitaria para llevar el proceso de investigación completo desde una pregunta generada en sociedad civil y cómo la evaluación del impacto se hace continuamente en todos los procesos. 18 segundos dice esto. Entonces, la diapositiva final, la única, la de resumen. Con una imagen de Voces del Chagas, que reproduce una explicación de lo que era Las noches largas de Emiliana Lima, por el miedo a no despertar. Carajo, perdón. Aquí la cosa, dice, retos. Las dinámicas de poder y la gestión de expectativas. No dejar de ser conscientes de que por muy blanco y horizontal que sea nuestro discurso inclusivo, tenemos el poder del proceso y no dejar de admitirlo. Y que necesitamos más de una vez tirar de él para adelante, pero eso no significa apropiarlo ni usarlo instrumentalmente. Lograremos el impacto real, es decir, el acordado, soñado en las expectativas de los participantes. Luego, algo que se nos puede achacar a los de procesos participativos, verdaderamente tienen capacidad de réplica, unos procesos tan cuidaditos, algunos sí, otros es imposible, pero ¿en qué medida algo que se demuestre que pueda luego ir a replicarse donde no hay procesos de construcción previa de acuerdos? ¿Qué condiciones lo permitirían? Por supuesto que hay alianzas estratégicas enormes. Decía Carlos Chagas en una carta a Salvador Massa, que yo reconocí gracias a Aleix ayer, al hablar, sí, carta de Chagas a Salvador Massa, ¿no? Es un problema de vinchucas que invaden y viven, es un problema de vinchucas que invaden y viven en habitaciones de mala factura, con habitantes ignorados, malnutridos y embelecidos, sin esperanza ni horizonte social, y que se resisten a colaborar, decía Chagas. 100 años después, el líder de Casanillo, ahí no tenemos nada que ver, ha dicho, no rechazo nada de este proyecto, lo ha dicho en el vídeo. Esa agencia, esa conquista de agencia no es nuestra, es entender, haber robado de algún lado la evidencia, la información que se les ha negado por muchas circunstancias y decir, ahora en esto quiero implicarme. Y como nos dijo un señor en Campo Aroma, ya está, a ver, si hay acuerdos, si ustedes van a trabajar, toda la comunidad lo hace. Si de verdad lo hacemos, ya está. La posibilidad incluso de solución de algunos problemas a una escala, cuando hay esta posibilidad de acuerdo. Lecciones aprendidas, y aquí terminamos, elegir procesos o aproximaciones genuinos, como decía Evita, no utilitarios, no acercarse para la foto. Integración, en mayor o en menor grado, de diversos actores, no significa todos sentados en la mesa inicial al comienzo, eso es un despelote, eso es acercarse a los actores paso por paso y decir, llevo tu voz, llevo tu voz, llevo tu voz, luego generar un espacio. Y luego, cuando todos ven lo suyo incluidos, bajan la guardia, ya no se dedican a pelear, a hablar con el médico, con el gobierno, con el actor local, ya dejar de pelear y ya despolitizar el problema y generar una solución colectiva. Pero eso es como desactivas tú con tu proceso de reuniones intermedias. Mucho trabajo para el tallerista, pero definición de responsabilidades, ya lo dije, en un acuerdo evaluativo, para llegar a las bases del mandato evaluativo. Y la pregunta es, sabiendo todo esto, ¿queremos o no queremos abrir el proceso de acceso para una consulta, para un proyecto? ¿Tenemos ganas de meternos en este lío? No es la única forma de hacerlo. Se puede hacer otro tipo de abordaje, pero esta involucraría este tipo de compromiso según creemos, ¿no?
básicamente. Y, bueno, por haber hablado de Voces del Chagas y por estar un año después de haberlo lanzado aquí, reconocemos y agradecemos el apoyo de estas instituciones que nos permitieron este último proyecto. Y pues les vamos a contar pronto cómo van los del Paraguay, los del Chaco boliviano y a dónde más podemos llegar con el colectivo de Voces del Chagas. Y ahí está el correo para más dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Preciosa presentación. Creo que vas a ser valor seguro para clausurar las jornadas todos los años. No, por Dios. Se abre un turno de preguntas. No sé si hay alguien en la sala que quiera preguntar. ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jesús Pinazo, de DNDI. Aquí la pregunta es, una vez hacen la evaluación del impacto, ¿qué hacéis con esa evaluación de impacto? Esto no sé si ha quedado claro del todo, porque yo creo que es importante saber qué ocurre con estas evaluaciones de impacto. Sí. Buena pregunta. Gracias. Hay en la noción de ciclo, que no sé si la mencioné, es que después de la evaluación de impacto y de la posible difusión para réplicas, se genera identificación de nuevas necesidades y quizás el inicio de un nuevo proceso, es decir, de un mapeo nuevo de actores que haga crecer la escala. Y en esta otra, que en el Chaco también viene, después de la evaluación y después de la diseminación y posibles réplicas, se generan entonces, esto ya es una promesa, una pregunta, se generarán antecedentes para nuevos procesos. La idea es que la evaluación no, obviamente es un ciclo inagotable, como quise mostrar en esa espiral de evaluación de impacto. Cuando termina el proceso, quizás se demanda desde comunidad otro grado de implicación, otra identificación de objetivos. Sería pero es muy teórico esto, ¿no? En realidad se apaga la plata y hay que tratar de ver qué se hace para conseguir continuidad, ¿no? Sí, perdón, que para completar, no completar, te agradezco la respuesta, ha sido clarificadora. Y otra inquietud es, si los procesos son tan abiertos, ¿cómo se manejan las demandas a las que no se pueden dar respuesta desde las instituciones que dan respuesta o que acompañan estos procesos? Porque esta puede ser una pregunta importante para quien genere este tipo de... Sí, con ánimo de ser breve en la respuesta, con Eli decíamos, y con Cristina Alonso en una reunión con Kim, con Julio, tan simple como con transparencia, ¿no? Sería en todo momento ser absolutamente transparentes con las expectativas que se generan. La gestión de expectativas es fundamental y tanto como cuando se implementa o se sugiere implementar un nuevo objetivo, como que viene del financiador o que viene de tu agenda, como cuando surge una de ellas, ¿no? Parar, tener toda la prudencia de decir, lo metemos al círculo de consulta. Y si este proceso no puede responder a esa expectativa, aún te meterías, aún continuarías, es decir, volviendo a Weber, esto se conectaría con la motivación que te metió a actuar o tu motivación era otra y al ver que esto se desactiva, pues ya no te metes. Tienes que ser transparente con los que están en tu espalda, es decir, jefes, financiadores, metodologías, consentimientos éticos, bla, 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 y transparente sobre todo con quien tienes al frente, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? No sé si en el chat. Bueno, pues muchas gracias, Leo. Muy emocionante. Yo creo que aquí damos por concluido esta 18ª edición de las Jornadas Chagas. Muchas gracias a todos ustedes. Los presenciales, muy agradable haberles tenido acá. La gente que no pudo venir y que se conectó en remoto, también agradecidos de su participación. Y bueno, yo no quería despedirme sin agradecer. Sí. Yo soy boliviana y quisiera... ¿Sí? Buenas tardes a todos.
Yo quisiera agradecer, soy boliviana, quisiera agradecer a Es Global, a todos los que están financiando, que hicimos Pasa la Voz, la plataforma, a la doctora María Jesús y a todos en general que estaban apoyando, agradecerle inmensamente. Muchas gracias por apoyar a toda la comunidad que hemos ido pasando la voz. O sea, hay infinidad de trabajos adelante y quisiéramos a ver si sale otro proyecto para seguir trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias. Un mensaje de Javier Sancho, de Coalición Chagas. Vamos a cerrar las jornadas tal cual empezamos. Y nos gustaría tomar una foto de todos los participantes, foto de familia con la camiseta del Día Mundial de Chagas. Mejor fuera porque hay más espacio y vamos a estar. ¿Sí? No sé si ordenadamente no les importa, vamos a salir aquí fuera y nos vamos a tomar una foto de familia con el fotocall de la camiseta del Chagas. La idea es romper esa barrera, esto que estaba explicando también Leo, yo he venido al final, pero ya me impresionó, o sea que me gustaría ver la presentación de inicio. Romper la barrera hacia esa comunicación externa, hacia afuera. Muy bien. Hasta el año que viene.